Y yo hasta que no me dieron el pase de bizcocho, a los 10 minutos, ¿para qué te quiero? Gloria a Dios. Y ahora pues, hermano, ponga su copa boca arriba. Este ministro del Señor, ministro Gilberto Reyes, él ya nos había, ¿verdad?, predicado la palabra del Señor y nos gozamos de una manera muy especial. Yo no sé usted, pero yo me gocé. Y yo sé que esta noche no va a ser una excepción. Así que con usted, el ministro Gilberto Reyes, que él deje, ¿verdad?, todo lo que Dios ha puesto en su corazón. No se lleve nada para su casa, porque lo que él trajo ya dispuso Dios en el corazón de él es para nosotros hoy. Así que Dios le bendiga, pastor. Se puede sentar, por favor. Dios les bendiga, buenas noches. Para mí es más que un honor estar con ustedes en esta celebración de lo que están teniendo como experiencia. Hoy es el primer día, ¿verdad? Hoy, de lo que es la experiencia de este encuentro de retiro, Koinonía. Así que para mí es un privilegio increíble el que el Señor y el pastor y su familia me regalen de poder estar compartiendo con ustedes. El pastor Avi y su familia para mí son gente muy especial. Son de esas personas que uno puede llamar amigos y que siempre han estado ahí con detalles y con muestras de cariño para mí y para mi familia. Así que de verdad yo bendigo a Dios por la vida de ellos y por estos regalos que me dan de poder estar compartiendo con ustedes y compartiendo con ellos en diferentes espacios, pero también en este espacio en particular. Así que gracias de verdad. Para mí es un privilegio enorme. Yo quiero de alguna manera ser bastante puntual porque yo sé que muchos de ustedes trabajan mañana. Yo soy un pentecostal que los discípulos de Cristo están tratando de reformar, así que yo estoy tratando de, tú sabes, de ubicarme en tiempo y espacio, porque los pentecostales usualmente predican largo, pero yo voy a respetar el tiempo y el sueño de ustedes y las energías para mañana y demás, así que voy a intentar ser lo más breve posible, pero compartiendo lo que tengo en el corazón de parte del Señor para esta noche. Hay algo interesante que sucede cuando nosotros reflexionamos a la luz de lo que la palabra koinonía significa. Yo estuve bastante pegado a las redes de ustedes y ustedes hicieron un trabajo extraordinario a través del pastor Avi de poder compartir con la gente lo que la idea central de koinonía significaba. Y yo voy a tomarme hoy un atrevimiento de quizás no circunscribirme al pasaje escritural de la carta paulina que tienen como base para poder trabajar este tema, y me voy a tomar la osadía de tomar otro pasaje bíblico que yo sé que usted lo ha escuchado 100 millones de veces. Yo sé que es uno de esos pasajes que uno escucha desde que es muy pequeño, aquellos que hemos tenido la bendición de estar en la iglesia o en la experiencia de la iglesia de pequeño. Posiblemente cuando yo le diga el pasaje que vamos a utilizar como hoja de trabajo en esta noche, usted me va a decir eso. Yo he escuchado 1000 sermones acerca de ese. Así que mi intención, y hago el disclaimer inicial, no es intentar sorprenderle con algo que usted no haya escuchado antes. Sería una osadía de mi parte. No creo que tenga la capacidad para hacerlo. Más bien mi intención es poder hoy reflexionar junto con ustedes acerca de algunas cosas que yo creo que no debemos olvidar en el proceso. Hay muchas cosas que en el camino de la fe y cuando nosotros hemos ido avanzando en la vida como creyentes o no creyentes, hay cosas que nosotros tendemos a quizás pasarlas por alto, ya no tienen una presencia tan notoria como en otros momentos de la vida. Así que mi intención en esta noche es intentar poder rescatar algunas cosas que creo que no debemos olvidar a la luz de lo que ustedes han estado reflexionando o van a seguir reflexionando en estos próximos días acerca de koinonía. Para eso yo quiero que podamos utilizar como marco de referencia Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 va a ser nuestra hoja de trabajo. Y yo sé que usted conoce esta historia al dedillo porque es una historia fantástica. Pero antes de poder entrar en cancha con Marcos capítulo 2, yo quisiera poner un poco de contexto a este pasaje. Cuando usted mira los evangelios, usted se da cuenta que tanto Marcos como Mateo, como Lucas y Juan, van a traer muchos elementos bastante similares. Hay muchas historias que se entrelazan entre sí o que de alguna manera todos ellos las comparten, otras historias no. Pero cuando usted mira los acercamientos que tanto Marcos como Mateo, como Lucas y como Juan,
establecen en aquellas historias que quizás se cruzan en alguno de ellos, usted va a mirar que hay unas visiones que aparentan para muchos estar distintas, pero cuando usted va al contexto y cuando usted va al exégesis del texto, se da cuenta de que no es otra cosa que la visión del escritor tratando de transmitirle un mensaje a lo que él considera es la audiencia a quien quiere escribirle. Y cuando usted mira, por ejemplo, el acercamiento de Lucas, usted se dará cuenta que en Lucas muy probablemente usted va a ver una reafirmación mayor a los milagros, porque Lucas era doctor, era médico. Y entonces él quiere hablarle a un público distinto, trayendo unas afirmaciones y unas connotaciones distintas. Cuando usted mira a Mateo, por ejemplo, usted va a ver a Mateo acercándose de unas maneras teológicas un poco distintas a las que Marcos se acerca o las que Juan se acerca. Pero cuando usted mira el libro de Marcos, usted se da cuenta de algo interesante. Y es que Marcos pareciera que desde el saque, desde el arranque, Marcos quiere dejarle saber al lector, a su audiencia o a la gente que va a leer lo que él está escribiendo. Desde el saque él quiere establecer que Jesús es el Cristo. Desde el saque él quiere establecer que Jesús es el Hijo de Dios. Y usted cuando mira Marcos capítulo 1 se da cuenta de que él rompe la escena hablando o trayendo a la luz o trayendo al juego un pasaje de Isaías que profetizaba la venida del Cristo o de Jesús. Y cuando pone este relieve y en este contexto, usted va a ver que él comienza diciendo con el Juan el Bautista, usted va a ver la imagen de Juan el Bautista ahí, diciendo, ¿sabe qué? El que viene detrás de mí, yo no soy ni digno de atar sus sandalias, yo estoy solamente preparando el camino. Y usted va a ver cómo del saque Marcos parece que está muy interesado en que nosotros sepamos que Él es Jesús. Él es el que estábamos esperando, o el que ellos estaban esperando. Marcos sigue de manera acelerada, estableciendo que Jesús se bautiza. Juan el Bautista cuando lo sumerge en las aguas y sale, Marcos establece que el cielo parece que se abre y hay un imaginario que él utiliza que desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma. Y Marcos dice que se escucha una voz desde el cielo y que todos los que están alrededor de él escuchan esa voz diciendo, este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Marcos después dice, y Jesús saliendo de allí, es llevado al desierto y comienza a relatar el asunto en el desierto y de momento pone en contraste de que del saque el infierno o el enemigo o el Satán en griego está en contra de este que es el Cristo. Y usted va a mirar que después Marcos sigue escribiendo que se encuentra con endemoniados y los mismos espíritus inmundos de estos hombres le dicen, ¿qué tú haces aquí? Tú eres contra nosotros porque tú vienes a atormentarnos. Y usted va a ver que Marcos constantemente desde el saque del primero está mostrando que Él es el Cristo, que el Padre afirma en el cielo que Él es el Hijo del Dios viviente, que Él viene literalmente a opacar las tinieblas, que Él viene a hacer libre a la gente, como profetizaba Isaías, que Él viene a sanar a la gente. Y usted mira cómo Él sana a una persona y después cuando están en medio de esa sanidad le dicen, no le digas a nadie que yo te sané. Y como Marcos establece que la gente comienza a llegar y a llegar y a llegar alrededor de Jesús y Jesús trata de distanciarse de la gente. Y llegamos a Marcos capítulo 2 a esa manera acelerada, Marcos estableciendo desde el saque, este tipo es el Cristo. Él es Jesús, el que estaban esperando, Él es el Mesías. Y Marcos hace algo interesante porque nos pone en relieve a Jesús que se aparta después de haber sanado a una persona, se aparta de toda esa multitud, se va a las afueras de la ciudad a orar, a estar solo y regresa muy probablemente a casa de Simón. Y cuando él regresa, la gente se entera que él está en ese lugar y comienza otra vez a llegar una multitud enorme de personas. Y al llegar a esa multitud enorme de personas, algo sucede fascinante en esa historia. Y es la historia que yo quiero rescatar con usted. Y en estos breves instantes que me quedan, yo quisiera que pudiéramos reflexionar a la luz de tres cosas importantes que creo que esta historia nos puede traer. Número 1 es el acto, número 2 es la respuesta y número 3 es el desenlace. Número 1 el acto, número 2 la respuesta y número 3 el desenlace. El acto, la respuesta y el desenlace. ¿Les parece? No tengo más ningún otro sermón, así que ya sé que tengo que predicarle. El acto. Cuando Marcos nos comienza a decir que la gente comienza a llegar, se conglomera de una manera increíble en la casa de muy probablemente lo que muchos historiadores piensan que es la casa de Simón.
Dice la Escritura que Jesús está hablando, está enviando el mensaje, está predicando muy probablemente. Marcos no nos cuenta cuál es el sermón que Jesús está utilizando. Marcos no nos dice cuál es el texto, si alguno del rollo de Isaías o algún otro rollo está utilizando. Marcos no nos dice qué es lo que está pasando. Marcos lo que nos dice es que la multitud se está acercando porque la fama de Jesús se ha ido ampliando, porque este hombre no solamente hace cosas que el resto de la gente no hace, sino que lo que este hombre habla, parece que lo habla con autoridad y que hay un respaldo del cielo en el proceso. Y Marcos se encarga de decirnos que de momento, en medio de toda una multitud, que él dice que no cabe la gente ni dentro de la casa ni a las afueras de la casa, llegan 4 hombres cargando a un hombre adicional, a un quinto hombre, en una camilla. Y mientras ellos llegan allí, se dan cuenta de que no hay manera alguna de poder entrar ahí. Y hacen un acto extraordinario que usted sabe cuál es. Ellos, de alguna manera, se abren paso por algún espacio de la multitud, suben a este muchacho. Las casas en la antigüedad no eran como las casas de ahora, pero tenían alguna similitud estructural. Ellos se suben al techo de esta casa y logran abrir un espacio de ese tejado de la casa y bajan a este hombre por en medio hasta ponerlo frente a Jesús. Para mí esta historia es fascinante porque a pesar de que es bastante visitada por muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida, nos da unas luces extraordinarias. Porque del saque lo que esta historia nos está enseñando es que hay algo que nosotros necesitamos tener presente a la hora de hablar de coinonía. Y es que la coinonía no es solamente un espacio en donde todos nosotros de alguna manera simpatizamos, en donde todos nosotros nos sentimos cómodos el uno con el otro, sino que la coinonía demanda una acción mucho más profunda. La coinonía demanda de que nosotros comencemos a pasar de limosnas a una entrega real. Nosotros en nuestras congregaciones y en muchos de nuestros espacios, gracias brother, thank you man, y en muchos de nuestros espacios estamos muy familiarizados con lo que son las limosnas. Es mucho más probable que nosotros podamos conseguir a una persona que esté dispuesta, o a varias personas que estén dispuestas a donar dinero para pintar, por ejemplo, la iglesia, o para suplir la necesidad momentánea de algún hermano, o de alguna persona externa, o de algún familiar. Es mucho más probable que nosotros consigamos personas que estén dispuestas a hacer eso, a conseguir a 4 personas que vengan a pintar la iglesia, o a 4 personas que vengan y se hagan cargo no de una manera momentánea, sino de una manera bastante permanente de las necesidades de una persona. Marcos nos está diciendo aquí que es mucho más probable que nosotros encontremos gente que se quede a las afueras, a gente que esté dispuesta a hacer algo más profundo y llevarla adentro. Marcos nos está diciendo aquí que la coinonía requiere una entrega mucho más profunda de la que nosotros estamos acostumbrados a ver y a tener. La realidad del asunto es que nosotros tenemos que mirar un poco el texto y hacer una exégesis del texto para darnos cuenta de que en esos tiempos no habían vehículos como los de ahora. Marcos no nos dice que ellos eran vecinos de la casa. Lo que muy probablemente significa es que esa gente tenía que caminar largas distancias para poder llegar ahí. Porque no habían urbanizaciones como las que usted y yo tenemos, que las casas están casi pegadas. Así que imagínense la escena de 4 hombres teniendo que cargar una camilla. Solo Dios sabe cuánto era el trayecto que tenían que caminar. Muy probablemente, no lo dice la Biblia, muy probablemente es una alegoría mía, pero muy probablemente estaban cada uno en una punta de la camilla. La forma más fácil que usted y yo, ¿verdad?, pudiéramos pensar de llevarlo es que las 2 personas de atrás muy probablemente tengan sujetado la mano derecha y estén de esa manera alineados. Pero imagínense cuántas, muy probablemente, paradas tuvieron que hacer. Porque llevar a un hombre cargado, aunque hayan 4 personas, por un trayecto de vía bastante distante, no es fácil de llevar. Muy probablemente tuvieron que hacer varias paradas. Muy probablemente tuvieron que parar en varias ocasiones y cambiar de mano, porque hay una mano que se va cansando dependiendo de la cantidad de tramo que estamos caminando. Y al llegar a ese lugar, hay una multitud enorme que está atestando
llenando aquel espacio y que la probabilidad de que ese muchacho vea a Jesús es bastante remota. Ahora, cuando nosotros, si tenemos la cabeza fría y si somos gente brutalmente honesta, uno dice, del saque, nada más el hecho de que probablemente hayan tenido que caminar por un largo trayecto con el peso de ese hombre, todas las paradas que tuvieron que hacer, los cambios de manos que tuvieron que hacer, ya es un sacrificio titánico. ¿Es o no es? Ya es un esfuerzo extraordinario, porque la mayoría de la gente muy probablemente te dice, mira, pues yo puedo bregar contigo hasta aquí, pero cuando yo tengo que pasar un trayecto muy largo, ya es un esfuerzo mayor. Y muy probablemente si hubiera sido yo uno de los que está caminando ahí, siéndole brutalmente honestos, llegando a donde la multitud permitía que yo llegara, lo podía dejar ahí y decía, bueno, a lo mejor Jesús pasa por aquí y a lo mejor se encuentra con el chamaco. Mi misión era traerlo hasta aquí. Mi misión era traerlo a donde nosotros entendíamos que podía ser la única opción de vida de este hombre. Mi misión era poder sacarlo de donde estaba y traerlo donde nosotros hemos escuchado que hay alguien que puede sanarlo, porque aparentemente hasta hace unos días atrás el tipo estaba haciendo cosas extraordinarias que nadie entendía cómo las hacía. Así que nada más el trayecto, el camino, aguantar el peso y llegar allí era un sacrificio que valió la pena. Muy probablemente dejarlo allí y decir, bueno, si Jesús pasa por aquí, a lo mejor en algún momento alguien lo ve o nosotros podemos hacerlo así. Pero el acto adicional de romper el techo me hace entender que ellos entendían que era muy poco probable de que con la cantidad de gente que había allí, Jesús lo viera. Porque si yo estoy seguro hoy de que Él lo va a ver cuando cruza por aquí, pues yo no voy a hacer ningún acto adicional. Porque al final y al cabo yo lo traje al lugar y yo sé que en algún momento Él va a pasar por aquí. Así que yo no tengo la necesidad de hacer una acción distinta para poder llevarlo hasta donde Él. Pero el texto no me lo dice explícitamente, pero en el entre líneas me está diciendo, ¿sabes qué? Ellos entendieron que era muy poco probable con la cantidad de gente que había allí que Él pudiera llegar a ellos. Ahora, lo que Marcos nos está diciendo es, ¿qué pasa cuando hay un buen esfuerzo, pero hasta dónde estamos usted y yo dispuestos a llegar? El trayecto es bueno, es un esfuerzo trascendental, probablemente fueron horas de camino, con un tipo que no se puede mover, que está pesado el proceso. Hasta allí parecería ser suficiente. Pero ¿qué pasa o hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros a llegar? Yo hasta diciembre de este año tuve la bendición de trabajar por 8 años en la banca, en Oriental Bank. Y desde diciembre 20 de este año, el Señor me regaló la oportunidad de comenzar a trabajar como gerente de operaciones de un hogar que lleva cerca de 30 años dando servicio a personas sin techo. Nosotros atendemos público de 18 años en adelante que tienen uso problemático de sustancias, ya sea alcohol o drogas, gente con problemas de salud mental y gente que sencillamente no tiene techo. Nosotros le damos vivienda transitoria a personas que no tienen hogar. Y cuando usted comienza a mirar las historias de ellos y cuando usted comienza a mirar la vida de ellos, usted se da cuenta de que en muchas ocasiones, ellos han estado expuestos y acostumbrados a gente que ha querido hacer algo bien por ellos, pero nunca estuvieron dispuestos a dar la milla adicional. Porque nosotros estamos acostumbrados a dar limosnas y eso nos hace sentir bien. Darle 50 centavos o $1 en la luz, comprarle una cena, comprarle un almuerzo o un desayuno, quizás parar en la luz y orar por ellos, quizás darle una palabra de esperanza y de aliento. Pero luego de ahí nosotros podemos pasar por la misma luz muchas veces y darle el mismo $1, pero ¿cuántos de nosotros hemos estado dispuestos, por ejemplo, a llevárnoslos a un lugar? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a llevárnoslos a nuestra casa? No es demasiado peligroso. Porque llega un momento en donde la barrera del sacrificio nos detiene. Y decimos, aquí llegó la barrera, es mucho lo que tengo que pasar para poder llevarlo hasta allí.
Así que yo creo que el sacrificio de traerlo hasta aquí es suficiente. Marcos nos dice, la koinonía no es un asunto solamente que habla acerca de la manera en la que nosotros nos relacionamos en la iglesia. La koinonía lo que nos dice es, ¿qué estás dispuesto a hacer para que la manera en la que tú te relacionas, en la manera en la que tú te comportas, en la manera en la que tú vives, lleve la gente a Jesús? Koinonía no es una palabra griega solamente que habla de unidad. Koinonía es una palabra griega que lo que nos dice es, tiene que nacer primero adentro para después hacerse evidente afuera. Y es la manera en la que yo me relaciono y hago comunidad, y esa manera es la que lleva a la gente a Jesús. Por mucho tiempo yo escuché muchos sermones de este pasaje que me decían que estos 4 hombres eran amigos y por causa de que eran amigos llevaban a este paralítico, porque el amor que le sentían por ser amigos los llevó y los impulsó a romper un techo y bajarlo. Pero Marcos, Mateo y Lucas, que recogen la misma historia, se encargan de decirme o omitir un detalle. Y es que ninguno de ellos dice que eran amigos. Eso es fascinante. Porque ¿dónde encontraron a este tipo? ¿En dónde fue que los recogieron? ¿En dónde fue que tuvieron el encuentro con él? ¿Y en dónde llega la koinonía o el deseo de llevarlo a Jesús? Al único que lo podía reparar sin tan siquiera probablemente tener un vínculo emocional con él. Una vez más, la koinonía no solamente es que nos llevemos bien entre nosotros como hermanos. La koinonía no solamente es que tengamos una buena relación en la iglesia. La koinonía es la realidad de nuestra vida, de cómo nosotros, haciendo comunidad, llevamos a la gente a Jesús. Cómo llevamos a la gente a Jesús. Sean gente que amamos, que representan alguna importancia en nuestra vida, o sean gente que sencillamente nos las cruzamos en el camino. Nosotros estamos dispuestos a sacrificar, número 1, siempre y cuando yo tenga algo a cambio, y número 2, si es alguien demasiado importante para mí. Yo creo que yo les hice en algún momento aquí o en algún otro lugar, les hice este ejemplo, y si fue aquí, usted se emociona igual y responde igual como si lo hubiera hecho por primera vez. ¿Cuántos de ustedes tienen la bendición de trabajar quizás, o de recibir algún dinero por algo que hacen? ¿Qué tal si usted, si tuviera jefe, llega una mañana y el jefe le dice, mano, yo estoy contento con el trabajo que tú haces una labor extraordinaria, posiblemente es uno de los empleados más comprometidos y de los mejores empleados que tenemos, y nada, yo solamente quería darte las gracias y decirte que de la quincena en adelante, todas tus pagas van a ser gracias por venir y gracias por compartir con nosotros. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir todos los días a la misma hora sharp, a quedarnos horas extra, a dar la milla extra y a trabajar con la misma intensidad como si nos pagaran lo que nos están pagando ahora o un sueldo mejor? Muy probablemente la respuesta sería no, porque yo estoy invirtiendo horas y sacrificio de mi familia y de compartir porque yo tengo una remuneración a cambio. ¿Qué pasa cuando parece que el trabajo que nosotros hacemos o que usted va a hacer o el sacrificio que usted va a hacer parece que no tiene resultado? ¿Qué pasa cuando nosotros realmente parecería que todo lo que podemos invertir nunca va a tener un retorno? Este pasaje lo que nos está diciendo es, muy probablemente esos 4 hombres nunca más volvieron a ver a este hombre. Muy probablemente a nadie les pagó porque lo llevaran allí. ¿Qué hace que estos hombres, habiendo tenido que probablemente pasar un trayecto tan largo, decidan que el esfuerzo no fue suficiente y que hay que romper un techo y bajarlo allí? La koinonía, una vez más, grita que no es un elemento de solamente cómo nos comportamos o cómo nos relacionamos en la iglesia,
es cómo hacemos comunidad, tanto en la iglesia como fuera, y cómo esa vida de comunidad guía a otros a Jesús. Cuando nosotros miramos, cuando yo miro mi vida ahora, yo he tenido que sentarme en muchas ocasiones, aun cuando mi parte es más administrativa de proyecciones, yo también superviso la parte de programática del hogar. Me ha tocado sentarme con muchos de ellos y tener que mirarlos a los ojos y ellos con el bochorno en el rostro de que han tenido lapsos de recurrencia. Y uno mirar sus expedientes y decir, brother, esta es la 9ª vez que tú recurres en el uso de la sustancia. Y la vez anterior me juraste por tu mamá que tú no volvías otra vez a hacerlo. Y la vez anterior tú me dijiste, yo te voy a demostrar que tú vas a ver que nunca más voy a volver a hacerlo. Confía en mí, dame un voto de confianza. Y te hemos dado 9 votos de confianza. Y uno tiene que mirarlos a los ojos y decir, ¿sabes qué? De la misma manera en la que yo he recibido gracia, misericordia y oportunidades nuevas, y de la misma manera en la que un Dios tan grande no se cansó de mí, ¿qué más vamos a hacer para poder llevarte a ti a donde el único que te puede reparar, pero no solamente a donde el único que te puede reparar? ¿Qué más podemos hacer para que tú estés hoy en el lugar donde deberías estar? Porque yo no puedo estar tranquilo mirándome, disfrutando de una gracia de salud, de relativa estabilidad, sabiendo que tú estás viviendo un infierno porque en tu cerebro y en tu cabeza hay un montón de cosas que muy probablemente tú no puedas controlar. Y que por más veces en las que tú intentes moverte en una dirección distinta, parecería que tú estás lisiado y no hay manera de que te muevas, sino que vuelves a recurrir en lo mismo. Y uno tiene que mirarlos a los ojos y decirles, ¿sabes qué, brother? Vamos por más, vamos otra vez a levantarnos. Y que a las 2 semanas, después que tú has hecho un programa completo, el tipo se para y dice, ¿sabes qué? Yo estoy aquí voluntario, me voy, hablamos después. Y tú tienes que volver otra vez a coger a otra persona y tener el mismo ímpetu y decir, ¿sabes qué? Vamos a bregar contigo. Y que a los 2 días se te vaya. ¿Y cómo tú haces para no insensibilizar el corazón y decirle, ¿sabes qué? Pues ya yo no me voy a sacrificar más porque al final y al cabo ustedes tienen un problema que no se pueden zafar de él y sencillamente esto va a seguir siendo una rueda que no se acaba, de que entran y salen y después lo ves 4 o 5 meses después volviendo al hogar y tú dices, pero flaco, no estábamos ayudándote, ¿qué te pasó? Y tú puedes decir, ¿sabes qué? Es que el Evangelio y la Escritura me enseñan de que no basta con llevarlo hasta el frente de la puerta, sino que ahí es necesario cruzar la barrera que puede dividir el milagro de este hombre definitivo delante del Señor. La acción de ellos lo que nos dice y lo que nos grita es que la coinonía va mucho más allá de una simple relación de que nos llevemos bien. Es que tú puedas decir, si yo estoy viviendo esto contigo, yo no puedo permitir que tú sigas viviendo así cuando yo sé que hay una mejor vida para ti en el Señor. Cómo mi vida en comunidad guía no solamente a mis hermanos en la fe a Jesús, sino como mi vida en comunidad guía a otros externamente a Jesús. Primer principio de coinonía que yo quisiera rescatar y que creo que Marcos nos lo está estableciendo ahí de forma extraordinaria. Ahora el segundo es igualmente interesante y muy probablemente mucho más fresco en la cabeza de nosotros porque de alguna manera es rutinario. No solamente Marcos nos dice o nos habla acerca de un acto que ellos hicieron, sino que hay una respuesta que nadie esperaba. Estos muchachos logran subir a este paralítico al techo, rompen el techo, bajan al muchacho, queda frente al maestro. Marcos nos dice que Jesús los mira a ellos y dice Marcos que viendo la fe de ellos le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Si yo hubiera estado ahí, yo le hubiera dicho, super cool, brutal el asunto del perdoncito de pecados,
Pero yo creo como que hay un problema un poquito más evidente. Y es que el tipo no se puede mover. Y la razón por la que lo trajimos aquí es porque el tipo tiene un problema de parálisis y nosotros sabemos que tú eres el único que está sanando gente aquí a tu switch, y nosotros estábamos buscando que tú lo sanaras. Qué bueno que lo perdonaste, no sé qué te hizo, pero sana el chamaco. Lo interesante del asunto es que Marcos establece del saque que uno de los principales conflictos que tenemos a la hora de nosotros poder vivir en comunidad y en coinonía es precisamente la falta de perdón y el asunto del perdón. Y yo sé que ustedes lo saben, yo sé que usted ha escuchado todos los textos, ha escuchado todos los sermones y usted ha visto todas las conferencias, pero por alguna bendita extraña razón de la vida, nosotros seguimos teniendo el mismo bendito problema en todas nuestras congregaciones, en toda nuestra vida y en nuestras relaciones interfamiliares, interpersonales y de amistad. La razón principal por la que muchas iglesias se dividen es porque hay una tensión que no se resolvió, alguien salió herido y nunca hubo perdón. La razón por la que muchas relaciones se rompieron es porque hubo una tensión que se surgió, nunca se resolvió y nunca hubo un perdón. La realidad por la que muchos ámbitos de familia se han roto es porque hubo una tensión que nunca se resolvió y nunca hubo un perdón. Y la realidad por la que muchos hombres y mujeres hoy en nuestras iglesias siguen viviendo vidas como paralizados es porque hubo una tensión que no se resolvió adentro y nunca o perdonaron o se perdonaron. Paradójicamente, pastor, cuando tú miras el Evangelio de Jesucristo te das cuenta de que Marcos pone en relieve de los primeros asuntos que Jesús trabaja es el asunto del perdón. Nota bien, Marcos, Mateo, Lucas y Juan tienen escenas adicionales de milagros en donde Jesús no les dice a ellos, te perdono los pecados. Jesús tiene la capacidad de diferenciar cuando es un asunto estrictamente de salud y cuando hay un asunto de salud, pero hay un asunto más importante del alma. Y Marcos nos dice, de lo primero que Jesús hace, no solamente es sacar demonios, no solamente es sanar gente, es que le dice a un tipo que lo bajan del techo, te perdono. Lo brutal del asunto es que Marcos, Lucas y Mateo son más fascinantes aún porque omiten un detalle. Y es que ninguno de ellos pone respondiendo al paralítico. El tipo lo bajan. Sabrá Dios cuánto tiempo lleva paralizado, a lo mejor nació así. Y cuando el maestro mira a los amigos o a los hombres que lo llevan y le dice, tus pecados todos son perdonados, ninguno grita y tampoco el paralítico grita. Si realmente su problema, él entendía que no era un problema de perdón, le hubiera dicho, mano, gracias, pero yo no sé qué yo te hice. Y la Biblia es bastante gráfica en muchas de las escenas. Así que yo creo que a Marcos, por lo menos, si se lo hubiera escapado, a lo mejor Lucas lo hubiera visto, o a lo mejor Mateo lo hubiera visto, hubiera dicho, y el tipo le dijo a Jesús, no sé qué te hice, pero gracias por el perdón. Pero ninguno de los escritores del Evangelio nos muestran que él gritó. Así que muy probablemente este tipo sabía de lo que estaba hablando Jesús. Lo interesante del asunto es que cuando usted mira, Jesús le está diciendo, el primer escenario para la coinonía es nosotros redefinir la manera en la que nosotros nos sacrificamos y nos entregamos. Y el segundo asunto para mantener la coinonía es que nosotros necesitamos lidiar con el problema más profundo y más grande que tiene el ser humano, que es el problema del perdón. El Dr. Tim Keller, uno de mis predicadores favoritos, pastor retirado de la primera iglesia presbiteriana en Manhattan, dice que la falta de perdón es el veneno que uno se bebe esperando a que le haga efecto a otra persona. Nuestras iglesias están llenas de mucha gente que viven vidas paralizadas porque no se han perdonado o porque no han perdonado a alguien. Nuestras iglesias están divididas hoy porque un hermano se enojó con el otro por asuntos quizás teológicos o lo que fuera, se fue, abrió otro kiosco y después te dicen, no, yo los perdoné.
pero mis acciones y mis palabras dicen que todavía le sigo recordando cuánto es la deuda. No hay manera de que nosotros podamos tener iglesias saludables, que sigan creciendo y avanzando, relaciones saludables, vidas saludables, familias saludables, si no vivimos una vida de constante perdón. Interesante que Lucas capítulo 5, si mi mente no me falla, relata una escena fascinante en los primeros versos. Nosotros nos quedamos siempre centrados usualmente en la historia de los leprosos y que Jesús los sana. Pero antes de esa historia, Lucas establece de que Jesús tiene una interacción con sus discípulos y ellos le dicen, Señor, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y Jesús le dice, si tu hermano peca contra ti 7 veces, y mira lo que dice Lucas, al día. No 7 veces cada año, no 7 veces mensuales, o 7 veces bimensual, o cada 6 meses, al día. Y llega delante de ti arrepentido, perdónale. ¿Y sabe lo que le dijeron los discípulos? Aumentanos la fe. Se necesita fe para perdonar, pero se necesita un momento de fe para vivir una vida perdonando. Interesantemente, Jesús es tan maravilloso que no solamente le enseña eso, sino que cuando le dicen los discípulos, Maestro, enséñanos a orar, parte fundamental de la modelo de oración que dice, y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y uno dice, ¿será que es un tema bastante serio para él? Y en la cruz del Calvario, teniendo una multitud de gente frente a él que le gritaba crucifíquenle, lo único que dentro de las 7 palabras que nosotros predicamos como sermones de ocasión en Viernes Santo, le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay algo interesante en eso. Y es que nosotros necesitamos vivir vidas de perdón, porque la única manera en la que podemos relacionarnos es teniendo en cuenta que hay una gracia que reposa sobre nosotros y una misericordia que reposa sobre nosotros de parte de Dios y que necesita ser expresada a los demás. Yo me levanté en la iglesia desde que tengo uso de razón. Muy probablemente, igual que muchos de ustedes, he escuchado miles de sermones, me sé muchísimas de las canciones, conozco muchísimos de los predicadores, me sé la terminología de la iglesia, sé cómo comportarme en la iglesia, sé cuándo pararme, cuándo sentarme, cuándo levantar las manos, cuándo cerrar los ojos. Pero cuando mi viejo se fue de casa a los 6 años, cuando yo tenía 6 años, muchas cosas se comenzaron a desarrollar en mi corazón, aún yendo a la iglesia, aún habiendo crecido en el Evangelio. Y recuerdo que una vez ya de grande, ya a estas alturas, hace unos cuantos años atrás, yo me siento a hablar con mi papá, y mi papá lamentablemente tiene una lucha de hace muchos años con un uso problemático de alcohol. Y en muchas ocasiones yo le decía, yo no entiendo por qué tú no puedes estar ni un solo día sin tomar. Y recuerdo que aquel día, él me dijo, lo que pasa es que tú no entiendes. El único instante en donde yo no siento culpa y un dolor profundo por haberte abandonado a ti y en otro matrimonio haber abandonado a tus hermanos mayores, de haber cometido todos los errores que cometí, es cuando estoy completamente borracho. Y yo le decía, papi, pero si nosotros te perdonamos hace mucho tiempo. Pero yo no me había dado cuenta de que yo le decía a mi viejo, yo te perdono, pero mis acciones de distancia le estaban diciendo, pero hay una deuda que todavía tú no has pagado. Hay una deuda que todavía no se ha cubierto. Yo tuve que chocar con esa cruda realidad de saber que el acto de perdonar no solamente es un acto de tú decírselo a la persona, es tú poder decirle, ¿sabes qué? Ya la deuda se canceló, ya tú no me debes nada.
Y yo tampoco quiero que tú pagues las consecuencias para siempre de los errores que cometiste. Cuando yo los miro a los ojos hoy, aun cuando él sigue luchando con esa realidad, yo intento, dentro de todas mis capacidades, que él pueda entender que ya está todo cuadrado, que todo está bien. Ahora, el problema es que muy probablemente él todavía sigue luchando con esa realidad de que él mismo no se ha perdonado. Hay mucha gente en nuestras iglesias que no solamente no se han perdonado ellos, sino que no han perdonado a otra gente y viven años distanciados de su familia. Y hay hombres que siguen y mujeres que siguen sufriendo la realidad de los besos que no dieron, los abrazos que no dieron, los te amos que no dijeron, las graduaciones que no estuvieron, los cumpleaños que se perdieron, las palabras por el coraje que dijeron, los golpes que propiciaron. Y dentro de la iglesia nosotros tenemos una comunidad de fe que está compuesta por gente llena de la gracia de Dios y salva, pero que sigue luchando con una realidad de que hay un montón de huecos en el corazón que siguen experimentando porque sencillamente no han abierto el corazón o porque alguien no le ha dicho, ¿sabe qué? La deuda se canceló, se acabó ya. Marcos nos dice, el problema inicial para muchos era la parálisis, pero Jesús, sabiendo todas las cosas, le decía, el problema inicial tuyo es que necesitas perdón. Una iglesia que reflexiona en la realidad de la coinonía es una iglesia que sabe el poder que hay dentro del perdón. Y dentro de decirle, ¿sabes qué? Se acabó ya. Y yo abro el corazón para pedirle al Espíritu de Dios que está dentro de mí, que me ayude a no recordarte todos los días las facturas que aparentemente me debes. Porque nunca vas a poder pagarlas. Yo he escuchado mucha gente que dice, no, lo que pasa es que tú no entiendes lo que pasó conmigo. Yo no puedo perdonar, por ejemplo, a fulano de tal, porque el dolor que yo experimenté, nunca jamás lo podré olvidar. Yo lo único que quiero es que él viva lo que yo viví, que él entienda cuánto me hizo sufrir. Sabe que eso es imposible, porque tendría que pasar exactamente las mismas circunstancias en su vida, de la misma manera que en la suya, para que él pudiera experimentar exactamente lo mismo, y eso es imposible. Tuve uno de los primeros casos que me tocó sentarme con él cuando llegué al hogar. Un muchacho que junto con su hermano estaban ahí en el hogar. Y este muchacho tenía un uso crónico y problemático de sustancias, a tal punto que había desarrollado incluso hasta tics nerviosos y había desarrollado muchas condiciones de salud a la corta edad, tenía como 28 años. Y una vez yo, hablando con él, él me cuenta que una de las razones por las que él llega a la adicción es porque sencillamente él necesitaba aplacar el dolor que tenía el corazón, que nada más lo podía sanar, y como adormecerlo, porque él no podía jamás perdonar a su mamá. Cuando yo comienzo a tratar de hacer un cernimiento junto con la batería de psicólogos y psiquiatras y consejeros que están ahí, nosotros nos comenzamos a dar cuenta de que ese muchacho, su mamá, era adicta. Y junto con a él y a su hermano pequeño, cuando él tenía algunos 11 años y su hermano tenía algunos 9 años, su mamá en el área de Trujillo Alto los llevaba detrás de un fast food, habiendo comprado la sustancia, y ella se inyectaba a ella y los inyectaba a ellos de chiquitos. Así que este muchacho entró a las drogas no solamente por el dolor que tenía cuando grande, sino porque su mamá le inyectaba las sustancias cuando era pequeño. Y él nunca luchaba con la realidad de perdonar a su mamá, porque la razón por la que yo vivo como vivo hoy, la razón por la que yo no puedo tener a mi familia conmigo,
La razón por la que yo he tenido todos estos conflictos de salud, pero también todos estos conflictos de adicción, es porque ella me inyectó drogas desde pequeño. Su hermano pequeño constantemente peleaba con él porque le decía, tú lo que vives es un eterno llanto y una eterna queja, porque uno desahogaba su frustración y su tristeza autoconmiserándose, y el otro ahogaba su dolor y su frustración con el coraje y la ira y con el a mí nadie me va a detener y este es lo que hace llorando toda la vida y yo quiero salir para adelante, pero cuando llegaba a los escenarios importantes de su vida volvía a consumir porque tampoco podía manejar el conflicto del dolor que sentía en el corazón. Interesante de que eran dos muchachos jóvenes paralizados en la vida porque vivían amarrados a una realidad de que yo no puedo soltar este dolor de algo que yo no merecía vivir y de que alguien que se supone que me cuidara y me protegiera me hizo tanto daño. Y lo único que hacían era beber, como dice el Dr. Tim Keller, un veneno, esperando que otra persona sintiera los efectos. Hoy no sabemos dónde están esos muchachos, abandonaron el hogar. Muy probablemente están pasándola mal si el Señor o alguien no los ha rescatado en el proceso, solo porque nunca pudieron lidiar con esa realidad en el corazón. Koinonía no solamente es vivir una vida en comunidad que nos lleve a redefinir en nuestra cabeza lo que es el sacrificio y llevar a la gente a Jesús, sino koinonía es nosotros tener consciente de que la realidad de nuestra realidad más profunda es que todos nosotros, absolutamente todos nosotros, necesitamos perdonar y recibir perdón. No importa cuán evangélicos seamos, cuántos coritos sepamos, cuántas prédicas hayamos escuchado y cuántos años llevemos en la iglesia. Todos tenemos el mismo conflicto y es que necesitamos perdonar y que nos perdonen. Y vivir a esa altura. El último ya. Los pentecostales cierran 3 veces, yo soy reformado, ya he cerrado una sola vez. No solamente es el acto, la respuesta de Jesús que para muchos de ellos fue escandalosa, tanto Lucas como Mateo como Marcos ponen en boca de los escribas y los doctores de la ley en ese tiempo que ¿quién es este tipo que se atreve a perdonar pecados cuando solamente es Dios quien puede perdonar pecados? Es una falta de respeto, es una afrenta. Y Marcos se encarga de decirnos que Jesús, sabiendo lo que estaban pensando, les dice algo fascinante. Jesús les dice, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Pues para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene el poder para perdonar pecados, Jesús le dice, levántate y anda. Y al instante el tipo se levanta de su camilla y comienza a saltar y la gente comenzó a decir, verso 12 de Marcos capítulo 2, dice que la gente comenzó a decir, ¿qué es esto que nosotros nunca habíamos visto? Hay algo interesante, ya me voy. La segunda vez que cierro. Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor anglicano, muy probablemente uno de los predicadores y teólogos más importantes de nuestra era moderna, ya partió con el Señor a la edad de 90 y pico de años. Dr. Martin Lloyd-Jones dice en uno de sus escritos que muy probablemente el desafío más grande que Dios ha presentado en su vida es la realidad de perdonar a la humanidad. Dr. Martin Lloyd-Jones dice que Dios, cualquier cosa que hace, pastor, va respaldada con la realidad de Él. Cuando Él dijo, sea la luz, fue la luz porque Él es la luz. Y todas las cosas que hacía, las hacía porque todo lo que Él dice tiene que ir respaldado con la realidad de Él. Dr. Martin Lloyd-Jones dice, el desafío más grande para Dios fue el perdón de la gente, porque eso conllevaría que alguien tenía que pagar la deuda. Y ya no era como que sea la luz con un chasquido. Ahora había que hacer algo más invasivo. Interesantemente, cuando Jesús está ahí, que le dice, yo quiero que ustedes sepan una cosa.
¿Qué es más fácil decirle, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Jesús lo que estaba diciendo es, la sanidad para mí es fácil. Ahora, el perdón de sus pecados lo que va a conllevar es que alguien tiene que pagar esa deuda, porque esa deuda no se puede quedar sin pagar. Y Él no es quien la va a pagar, soy yo quien la tengo que pagar. Así que cuando Jesús le está diciendo eso, lo que le estaba diciendo al mundo era, las deudas de todos ustedes, de su comunión, de su realidad, la tengo que pagar yo yendo a la cruz del Calvario. Un inocente pagando la deuda de los culpables. Y no solamente un inocente pagando la deuda de los culpables, sino diciéndole a los culpables, ya se canceló la deuda, se acabó, y nunca te voy a tratar como que me debes algo. Tú sabes lo que es, tú sabes lo que es, tú sabes lo que es. Que un Dios tan increíblemente grande, dice la Escritura, que no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de toda su gloria, se hizo siervo en la tierra y fue a la cruz del Calvario a morir una muerte de cruz porque nos amaba tanto que Él no podía dejar la coinonía con nosotros. No nos podía dejar una eternidad lejos de Él. Y Jesús allí les está diciendo a ellos, el conflicto más grande que yo tengo que ir a la cruz, a morir por sus pecados, por sus deudas, para pagarla y nunca más volver a acordarme de ellas. Y nunca los trataré como que me deben algo. Por eso es que el escritor del libro de Isaías dice que mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de su paz, su paz, su paz, su paz, mi paz, fue sobre Él. Por su llaga fuimos todos curados. Así que coinonía yo creo que es un tema que nosotros necesitamos mirar de cerca y reflexionarlo mucho más profundamente en los próximos días. Porque no solamente es una invitación a que redefinamos la realidad de cómo nosotros nos relacionamos y lo que estamos dispuestos hasta dónde estamos dispuestos a llegar, sino que es redefinir la manera en la que nosotros vemos el perdón en el corazón y en la cabeza. Y entender que la única manera para que nosotros podamos vivir vidas a ese nivel es mirando a la cruz del Calvario. Porque la única manera en la que nosotros podemos perdonar a alguien es diciendo, ¿sabes qué? Es que yo no merecía el perdón y tú me lo regalaste. Yo merecía que todos los días de mi vida tú me recordaras esa realidad y tú nunca me la recordaste. Yo merecía todos los días de mi vida estar separado de ti, pero tú no resististe esa realidad y tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mí para que todos los días yo tuviera la oportunidad de una eternidad contigo. La coinonía no se da o se evidencia en la vida en la que nosotros vivimos, pero se gesta en el corazón una vez hemos mirado a la cruz y una vez nos mantenemos mirando a la cruz. Porque no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar que nosotros no merecíamos tanto amor. Como diría el pastor Francis Chan en el libro Crazy Love, es un loco amor que usted y yo no podemos entender. Un loco amor que usted y yo no podemos entender. Un loco amor que usted y yo no podemos entender. Le invito a que usted cierre sus ojitos ahí, por favor. Señor, yo agradezco profundamente el privilegio que tú me has regalado de poder estar en este bendito altar y compartiendo con hermanos y hermanas, los cuales amo profundamente. Gracias por el espacio y el regalo de tu presencia en este lugar y de poder disfrutar de un tiempo de reflexión.
Señor, yo he hablado conforme tú has puesto y grabado en mi corazón tus palabras. Tú conoces la realidad de nuestros corazones, de nuestra vida. Tú conoces nuestro levantar, nuestro acostar. Así que nada puede estar oculto delante de ti. Lo único que yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, es que tú no permitas que hoy se nos olvide ninguna de las palabras que tú nos has hablado hoy, las que les hablarás el sábado y las que les hablarás el domingo. Tú eres el Dios de esta iglesia, tú eres el Dios de esta comunidad de fe, tú eres el Dios de sus pastores y de cada uno de ellos. Es por eso que hoy yo te ruego, Espíritu Santo de Dios, que podamos reflexionar a la luz de la Escritura y que tú sigas siendo ese catalizador y esa gasolina que nos impulse a redefinir en nuestra cabeza cuál es la realidad de nuestra entrega. Que Koinonía no solamente habla de que nos llevemos bien, es que nosotros estamos dispuestos a hacer y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Señor, hay muchos techos que romper, pero hay barreras personales que tú tienes que remover. Hay cosas en las que nosotros nos hemos detenido, Señor. Hay momentos en los que nos hemos paralizado nosotros mismos, sabiendo que debemos caminar un poco más, que debemos llevar un poco más, que hay cosas que necesitamos resolver, porque hay mucha gente que necesita llegar a ti, y tú nos estás llamando a hacer ese vehículo. Ayúdanos, Señor, a poder mirar desde una perspectiva distinta la realidad de nuestros sacrificios. Pero yo te ruego, Padre Eterno, que no solamente te quedes ahí con nosotros, sino que tú nos hagas entender aquellos conflictos en el corazón que todavía no hemos podido resolver. Aquellas conversaciones que nos hemos negado a tener. Aquellos cafés que hemos evitado invitar porque las conversaciones podrán resultarse incómodas. Ayúdanos a lidiar con el martillo acusador del pasado que nos dice o que nos hace sentir incómodos o profundamente dolidos por los besos que no dimos, los abrazos que no dimos, los te amo que no dijimos, las llamadas que no hicimos, a los compromisos que no llegamos, las puertas que no tocamos. Señor, ayúdanos a entender que tú eres el Dios de las nuevas oportunidades, de los nuevos espacios, el Dios que hace todas las cosas nuevas y posibles, el Dios que restaura relaciones, el Dios que restaura corazones, el Dios que lleva piezas a los lugares correctos, el Dios que vuelve a traer de vuelta el gozo y la alegría en medio de nuestros espacios de dolor, el Dios que cambia nuestras tristezas en bailes de verdad, el Dios que no está dispuesto a dejarnos en nuestras parálisis ni físicas, ni emocionales, ni espirituales, y el Dios que siempre nos hace entender que su amor es tan grande y tan increíble que fuiste a la cruz a pagar una deuda para siempre y que tú nunca nos tratas ni nos vas a tratar como deudores, sino como hijos tuyos, los cuales nos entras en tu gracia y en tu favor y en tu misericordia. Y yo te agradezco tanto por eso, Señor. Agradezco tanto por eso, porque hay momentos en los que no lo podemos entender. Hay momentos en los que no lo podemos asimilar. Pero qué rico es saber que aún a pesar de nosotros mismos, tú sigues insistiendo, amándonos locamente. Te agradezco, Jesús,
por tu gracia, por tu favor, por tu bondad y por tu dulce presencia en este lugar y en nuestras vidas. Ruego, Señor, que los próximos días de jornada tu palabra fluya como río y que tú grabes a fuego en nuestros corazones y en sus corazones cosas que no se olviden jamás, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Cuando estaba en el instituto había una clase que era mi preferida. Muchos le huían, pero para mí, bueno, aquí hay unos cuantos que estudiaron en el colegio teológico y era exégesis. A mí me fascinaba esa clase. Eso era una... Así que yo entiendo que hoy esto ha sido como un exégesis, porque tomar una porción de la palabra del Señor y llevarla a esa profundidad y sobre todo enlazarla al tema, ¿verdad? Bueno, Dios me ministró de una manera especial. Koinonía, ¿qué estás dispuesto a hacer en la manera en que vives o te comportas para llevar la gente a Jesús? Hay que cruzar barreras, ¿verdad? Luego, el acto, ¿verdad?, del perdón y perdonar. Y luego, la deuda de cada uno de nosotros, ¿verdad? Dice Jesús que Él la tiene que pagar en el acto de la cruz del Calvario. Hermano, bueno, a mí Dios me ministró de una manera muy especial. Me llevó hasta mi niñez. Gloria a Dios. Así que le damos gracias al Señor y que este varón de Dios, ¿verdad?, que siempre viene y nos trae ahí. Yo no sé, yo recibí esa palabra como con una paz dentro de mi corazón. No sé usted, pero esa es la forma en que yo lo vi. Lo visualicé y lo vi así. Como bien receptiva a esa forma en que no con mucho alboroto ni cosas, que también son buenos de vez en cuando, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que le doy gracias a este varón de Dios que se dejó usar de una manera muy especial, llegó a lo más profundo de mi pensamiento, de mi mente, a una analogía diferente, una cosa bella para mí. Gloria a Dios. La gloria y la honra se la damos al Señor. Así que nos ponemos de pie, gloria a Jesús, y les presento el programa del sábado, que el sábado, si Dios lo permite, continúa el retiro de ayuno familiar.